Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a aprovechar que estamos de pie y abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, a ver si ya lo tenemos por ahí, hermanos. Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, alabando al Señor Jesús. Siempre que vengo a esta iglesia me da pues mucho gusto compartir este tiempo y este espacio con ustedes. Es una iglesia que aprecio, es una compañía que disfruto también con muchos hermanos con quienes tengo amistad cercana y especialmente con el pastor, ¿verdad?, de esta congregación. Así que le doy gracias al Señor por estar aquí. Y siempre que recibo una invitación de mi hermano Eduardo, pues procuro orar al Señor y pedir que el Señor ponga la palabra adecuada en mi boca. Uno puede hablar muchas cosas, pero no se trata de hablar cosas por hablar. Se trata de comunicar el mensaje que Dios tiene para cada persona que hoy está aquí. Les quiero confesar algo relacionado con esta cuestión de la palabra. Se realiza un milagro maravilloso en la comunicación de la palabra que pocas veces lo entiende uno, hermanos. Y ese milagro consiste en que en el trayecto que la palabra sale de la boca del predicador y llega al oído de la persona, al oído del oyente, hermanos, ocurre un milagro, porque el hombre es limitado para expresar las cosas espirituales. El lenguaje, por muy florido que sea y por muy amplio que sea el lenguaje humano, no alcanza para poder comunicar los misterios del reino. Sin embargo, ocurre un milagro maravilloso, porque mientras sale la palabra de la boca del predicador y llega al oído del oyente, el Señor hace el milagro de que el oyente escuche lo que el Señor quiere comunicarle. Muchas veces, aunque el predicador no esté consciente de lo que dijo, o lo dijo de otra manera, o lo dijo, etcétera, pero ocurre ese milagro maravilloso. Hace tiempo estuve en un lugar donde llevaron a una señora, yo lo vi muy palpable eso, y la sentaron frente así en el pasillo, así frente al púlpito, cerquita, ¿verdad? Y era una señora que estaba llena de tubos porque traía oxígeno, y parece que era la primera vez que iba a la iglesia, pero esa señora la habían sacado del hospital y la llevaron a la iglesia.
y esa señora le habían dado 6 balazos. Entonces venía pues mal la señora, pero bueno, dentro de lo mal estaba allí. Y llegaron, la pusieron en su silla de ruedas. Y después de que estuve predicando, invité a ver quién quería bautizarse, y la señora levantó su mano, que ella se quería bautizar. Y bueno, pues los hermanos tenían allí una pila llena de agua, y yo les dije, bueno, bautizarse no ahorita, ¿verdad? No en este momento, sino a ver quién quiere bautizarse después, ¿verdad? Y entonces el pastor se acercó y le preguntó, y la señora asintió con la cabeza, y ya el pastor dudó un poco, pero finalmente dijo, bueno, pues hermanos, va a haber bautismos, ¿verdad? Bautizamos a la señora, pero cuando salimos me platicó el pastor, dice, hermano, dice, la señora, yo no la quería bautizar porque es primera vez que viene, pero ella me hizo responsable a mí, que si yo no la bautizaba, entonces yo era responsable si ella se moría, ¿verdad? Después de haber estado en el culto. Dice, le dije que pues era primera vez que iba y que pues no había escuchado ninguna vez la palabra de Dios porque era una americana, no sabía hablar español. Entonces, dice, y le dije, oiga, pero pues es que usted nunca ha escuchado la palabra de Dios. Dice, ¿cómo no? Pues entendí perfectamente lo que dijo él. Y le dijo, pero él no predicó en inglés. Dijo, ¿cómo no? Pues, estaba predicando en inglés, yo lo escuché. Cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo creo en lo que dice el profeta Isaías, la palabra del Señor no vuelve vacía. Es una semilla que cae en el corazón de las personas. Y esta tarde, hermanos, los invito a que estemos atentos a lo que el Señor quiere decirnos aquí, porque el Señor le escribe una carta a la iglesia, a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Pérgamo, que según dicen los exégetas bíblicos, era una ciudad no muy grande, de 120,000 habitantes, ¿verdad? Ahora pues una ciudad de 120,000 habitantes se nos hace muy pequeña, casi los tiene mi rancho, ¿verdad? 120,000 habitantes, pero en aquel tiempo pues era una gran ciudad, y en esta ciudad llamada Pérgamo estaba una iglesia, maravillosa iglesia, ¿verdad? Y es un mensaje que el Señor le manda a esta iglesia. Miren, cuando uno se va fijando en estos detalles del Señor, el Señor no escribe a los jerarcas de la iglesia, escribe a los pastores de las iglesias. Esto ha dado pie, hermanos, a que nosotros hagamos mucho énfasis en las iglesias autónomas, en las iglesias independientes, porque se recupera la base, ¿verdad?, de la iglesia local, ¿verdad?, que finalmente pues es donde reside. El Señor no le escribe a los obispos ni a los obispos presidentes, sino le escribe a cada pastor de la iglesia, porque lo considera responsable de la iglesia. Y bueno, pues hermanos, esto no lo escoge uno, esto lo escoge el Señor para uno. Los que somos pastores, ¿verdad?, pues el Señor, Él lo escoge así. Y el Señor le escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, y fíjense lo que le dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Si nos hubieran puesto a nosotros a escoger de las iglesias de Asia, a ver a cuál nos queremos congregar, pues yo creo que no hubiéramos escogido donde mora Satanás, ¿verdad? Hubiéramos escogido mejor la última, porque como que allí fluía el dinero, ¿verdad? Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, está bonito allí, vamos todos para allá, ¿verdad? Pero el Señor nos planta, hermanos, donde nos necesita. Una vez fuimos a tocar, ¿verdad? Estábamos en un grupo musical y fuimos a tocar a un lugar donde había, pues, era una iglesia muy, muy apartada, en un cerro.
y luego rodeado de cerros. Y entonces nos pusimos en un cerro alto y de ahí retumbaba la música para todos los cerros. Y un hermano que iba con nosotros dice: ¿a quién se le ocurrió venir a fundar una iglesia aquí? ¿Verdad? Y dijo el pastor: pues al Señor, hermano. Al Señor se le ocurrió allí. El Señor puso esta iglesia, hermanos, donde estaba el trono de Satanás. No a todos nos tocan las cosas igual, hermanos. Hay iglesias, hermanos, donde las cosas no son fáciles, son difíciles, hermanos. Miren, yo he estado en iglesias, yo pastoreé 10 iglesias en 30 años de pastorado. Y dentro de esas iglesias, una de las iglesias que pastoreé fuera de mi pueblo. Qué bonito se pastorea la iglesia de la Dulce. Tiene 1500 miembros. Pero una madurez para los hermanos, ¿verdad? Que es un trabajar, ¿verdad? Y todos felices, contentos, cada quien desarrollando su ministerio. Pero pastoreé otra iglesia, hermanos, donde los hermanos eran terribles. Miren ustedes, unos de los líderes habían sido líderes de sindicatos. ¿Y saben ustedes qué hacían? Hacían huelga. Hacían huelga de diezmos, hermanos. Terrible, ¿verdad? Y vieran ustedes cómo, pues, hermanos, allí a los pastores estamos muy expuestos al diabetes, hermanos, y a las úlceras y al colitis y todo lo que termina en itis, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a veces la situación está así, pero fíjense que a veces Dios lleva a los pastores a esas iglesias, o a veces a ciertos hermanos, a ciertas hermanas que tienen un grado de madurez alto, porque necesita que sean como pilares, como postes en las iglesias, para que de esa manera la iglesia no naufrague, no se mueva, sino que el trono de Satanás se venga abajo. El hermano Eduardo estaba hablando de los impíos, y los impíos no tienen futuro. Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Parece que tienen un futuro muy boyante, muy grande, pero no es cierto. Los impíos no tienen futuro. El trono de Satanás aquí, hermano, está representado por 3 cosas. Una, esta ciudad de Pérgamo era la capital, o fue la capital del reino Seleucida. No sé si ustedes recordarán. Daniel, vámonos a Daniel 4, a ver, déjenme ver. Las bestias de Daniel. ¿Han leído? Sí, las bestias de Daniel. ¿Se acuerdan un macho cabrío? ¿Verdad? A ver, sí, era el macho cabrío, ¿verdad? Que tenía un cuerno muy grande. Y de repente dice que el cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí. Los que han estudiado un poquito de profecía recordarán que el cuerno del macho cabrío representaba el reino de Grecia, Alejandro Magno. Y dice que estando en la mayoría de su fuerza, el cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. En efecto, Alejandro Magno a los 33 años falleció, y entonces el reino se dividió en sus 4 generales. Uno de esos generales puso su capital en Pérgamo. Y de esa capital, hermano, salió un hombre que fue un demonio terrible para Israel, que se llamaba Antíoco Epífanes. ¿Lo recuerdan? Un hombre que se propuso acabar con el pueblo de Israel y se propuso acabar con la religión de Israel. Les prohibió leer la Torá, les prohibió guardar el sábado, les profanó el templo sacrificando un cerdo. Desde esta ciudad salió la orden para que eso se hiciera, porque esta era la capital precisamente del reino Seleucida. Cuando el tiempo pasó, el imperio griego cedió a los persas y finalmente, ¿verdad?, cedieron a los romanos. Cedió a los romanos. Y los romanos establecieron una provincia allí, en ese lugar, y pusieron el gobernador de todo Siria vivía aquí en Pérgamo.
Entonces aquí era el lugar donde había un trono especial para que se adorara al emperador. Los cristianos sufrían mucho por todo el imperio, por la cuestión de que los emperadores querían que se les adorase como dioses. Sí. Pero los cristianos que vivían en la capital de las provincias sufrían más, porque ahí era más evidente, ¿verdad? Y era más la presión, ¿verdad? Y el saludo ordinario de la gente era este: César es el Señor. Así como nosotros saludamos buenos días, y en los ranchos buenos días le dé Dios. Si no dice le dé Dios, pues entonces no está completo el saludo, ¿verdad? Sí. Buenos días, y usted saluda buenos días. Allí en la capital se saludaba: César es el Señor. Y todo el mundo tenía que contestar: César es el Señor. Pero la palabra Señor era Kyrios, y esa palabra era la misma que se usaba para Jehová en el Antiguo Testamento. Al traducirse las escrituras del hebreo al griego, así tradujeron. El tetragramaton, ¿verdad? Lo tradujeron como Kyrios, Señor. Entonces los cristianos sufrían mucho porque tenían que decir no. César no es el Señor. Pero eso, hermanos, era una sentencia de muerte. Era terrible. Y un ejemplo lo tenemos aquí. Dice: Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por eso. En el cristianismo no se puede vivir sin sacrificio, hermanos. Si alguien quiere ser un cristiano fiel, pues tiene que cargar una cruz, ¿verdad? Y aunque no todas las cruces son iguales, pero todas pesan. Porque hay cruces, las cargas son, el Señor no nos pone a todas las mismas cargas, ¿verdad? Él pone las cargas de acuerdo a cómo la podamos llevar. Entonces, aquí, hermanos, estos hermanos mataron a un hermano que se llamaba Antipas. Y dicen, no se sabe mucho de él, pero dicen que para escarmentar a todos los demás cristianos, lo metieron en una estatua fundida de bronce. Era un toro fundido de bronce, pero estaba hueco en medio. Entonces metieron a Antipas adentro del toro de bronce, ¿verdad? Y calentaron el toro hasta que Antipas quedó calcinado adentro de ese animal, ¿verdad? Querían que los cristianos se dieran, pero dice: ni cuando Antipas, oigan lo que dice, mi testigo fiel. Sí, la palabra testigo tiene dos sentidos aquí, ¿verdad? El que da testimonio, es decir, nosotros, hermanos, al comunicar el evangelio, no lo comunicamos como un discurso teológico, lo comunicamos como un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, lo comunicamos como un testimonio de fe. No argumentamos, ¿verdad? No, es un testimonio de fe. Y ese testimonio, hermano, lo dio Antipas, pero también la palabra testigo viene de la palabra martus, que significa el mártir, ¿verdad? Y hermanos, aquí en el camino del Señor tenemos que ser mártires en muchos aspectos. El cristiano tiene que estar dispuesto, hermanos, dispuesto a la ofensa. Pues así dice el Señor: si alguien te hiere en la mejilla derecha, ¿qué dice? Ponle la otra. La disposición al sacrificio. ¿Por qué? Pues, hermano, lo que el Señor les quiere evitar es que se anden peleando con todo mundo. Pues sí, te pones a pelear, pues donde quiera te van a andar golpeando. Pues vives en un lugar donde los romanos son muy abusivos. Entonces, no te pongas a pelearte con los que te ofenden. Eso es lo que quiere decir el Señor. ¿Sí? Tienes que estar dispuesto, ¿verdad?, a la ofensa. Si te pegan en una mejilla, ponle la otra y tú sigue en lo tuyo, porque el Señor te necesita allá en el camino, te necesita cumpliendo tu misión. Y si te quieren quitar la túnica,
pues aviéntale la capa también. ¿Sí? No te pongas a pelearte porque si no, no vas a tener tiempo de vivir tu vida cristiana y de vivir tu sacrificio. Antipas, el testigo fiel, hermano, lo mataron, ¿verdad? Pero la fe de los cristianos no menguó, al contrario. Ni en esos días dice, has negado mi nombre, estás arriba, sigues fiel, ¿verdad? Aún en las adversidades. Los mejores campeones, hermanos, salen con los más grandes adversarios. Pues el que tiene un adversario de primaria, ¿verdad? Pues ese nunca va a llegar a campeón. Si el adversario es grande, entonces se va a medir la fuerza de otro nivel. Y por esto, hermano, miren ustedes, fueron fieles ellos. Pero había otro motivo por el cual también se le llamaba aquí el trono de Satanás. Y es que aquí se adoraba una deidad terrible. ¿Se acuerdan ustedes de un dios que se llamaba Esculapio? ¿Cómo era el dios Esculapio? Pues una serpiente, ¿verdad? Y allí estaba, ¿verdad? Precisamente, era el trono de Esculapio. Así que la gente llegaba a rendirle honores al César y a rendirle honores a Esculapio, y todo el mundo feliz. Los que no conocían al Señor, pero los cristianos, hermanos, que estaban allí, eran de primera línea, porque el Señor los había escogido para eso. Y le dice, aunque moras donde está el trono de Satanás, no has negado mi fe, ni en los días en que vino el sacrificio. Hermanos, las iglesias son impactadas muchas veces por espíritus que perturban a la iglesia. ¿Y qué sucede, hermano, con esos espíritus que perturban a la iglesia? Pues muchas veces, hermanos, inquietan a los hermanos y muchas veces desestabilizan a los hermanos. Pero sirve esto, hermanos, para que la iglesia vaya tomando otro nivel espiritual, para que los hermanos vayan tomando madurez y para que los hermanos vayan tomando convicción y solidez, hermanos, que tengamos cada día cristianos que, aunque estén en el trono de Satanás, puedan desafiar a Satanás y puedan ser victoriosos y vencedores. Pero el Señor, hermano, el Señor tiene un ojo, ¿verdad? Que los rayos X para nada se comparan con esto. El Señor ve todo, hermano, con mucha claridad en la iglesia. Y en la iglesia, hermano, la iglesia está compuesta de muchos niveles de cristianos. Hay hermanos que parece que tienen mucha madurez, pero cuando se enfrentan a las crisis, se hacen muy pequeñitos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esa es la verdadera medida, ¿verdad? Y hay cristianos que parece que son los últimos de la congregación, y cuando vienen las crisis en la iglesia, demuestran, hermano, que tienen una estatura espiritual muy alta. Entonces, y en la iglesia, hermanos, tenemos hermanos fieles, y a veces hay hermanos que se corrompe su corazón. Cuiden ustedes esto, hermanos. ¿Acaso el Señor no les dice a los ancianos reunidos en Éfeso, de vosotros mismos se levantarán hombres perversos? Porque se va contaminando el corazón, hermano. A veces alguien empieza bien y termina mal. ¿Por qué? Se contaminó en el camino. Y miren ustedes, aquí tenemos unos hermanos de dos categorías. A unos que se identifican con una raíz que aquí se le llama de Balaam, y otros que se identifican con la raíz de los nicolaitas. No es que hubieran empezado los hermanos siendo balamitas o nicolaitas, no. En el camino se hicieron, hermanos, porque descuidaron su vida cristiana, porque no cuidaron, no velaron, hermano, no velaron sobre los vientos que impactaron su corazón. Y los primeros, los de Balaam, ¿qué es lo que dice que hacían estos? Dice el 14 que tienes ahí, los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Miren ustedes, hermanos, una de las cosas que distinguen al ser humano de los animales es la cuestión de la inteligencia, pero también la cuestión, hermano, de la mala fe. ¿Sabían ustedes que los animales no tienen mala fe como los seres humanos? No. El animal usted va y lo provoca y parece que lo quiere desgarrar, ¿verdad? Con un mordisco. Pero no se queda pensando, ¿me la vas a pagar? ¿Verdad? No, porque él no tiene mala fe. Pero aquí tenemos un hombre perverso. Eso significa, tener mala fe, significa perverso. Y Balaam, hermanos, miren, ¿se acuerdan ustedes quién era Balaam? Era un profeta. Y era un profeta de Jehová. Pero Balaam quería hacer negocio con su ministerio. Y no le salió, ¿verdad? No le salió el negocio porque fue a querer maldecir al pueblo de Israel. Y cuando abrió su boca para maldecir, le salió bendición. A veces hay hermanos que se preocupan mucho por el medio de que vienen. A veces vienen de medios supersticiosos, ¿verdad? Donde hay maldiciones, donde le echan la sal y le hacen el mal de ojo. Y entonces, esas cosas a veces inquietan a los hermanos. Usted tiene que saber que el que Dios ha bendito, nadie lo puede maldecir. Al contrario, se arriesga quien trata de proferir maldición contra el cristiano. Malditos los que te maldijeren. Malditos los que te maldijeren. Esto es cierto, hermanos. Yo cuando he oído gente, hermano, que ha proferido maldición para mí, saben ustedes que he orado y orado conmovido. Y le he dicho, Señor, no le tomes en cuenta eso. Por favor. Porque yo sé que el Señor actúa allí, ¿verdad? Pero Balaam, hermano, era perverso. Enseñaba a Balac, le dijo, mira, no puedo porque nadie puede proferir maldición contra lo que Dios bendijo. Pero hay una forma, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Sí, usted llega allá a la corrupción, ¿verdad? En los sistemas, ¿verdad? Y le dicen, pues no se puede, pero pues, aquí todo se puede, ¿verdad? Con dinero todo se puede, ¿verdad? Así hizo este señor, ¿verdad? Hay una forma, y esta es una forma de tender una trampa al pueblo. Entonces, aunque yo no los maldiga, la maldición va a venir sobre ellos. Pero vean ustedes el elemento perversidad. Escúcheme bien, hermano. Cuando el ser humano ha dado cabida a la perversidad en su corazón y en su mente, anda pisando terrenos peligrosos. Usted puede, hermano, como ser humano cometer muchos errores. Pero algo, hermano, que el Señor juzga terriblemente es la perversidad. Por eso David decía, júzgame, Señor, y ve que no hay perversidad. Había un desliz, porque él se había metido con una señora de un general de él, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Pero dice, eso fue algo que me sorprendió. Pero no es esa mi naturaleza, yo no soy así. Yo quiero volver a ser el David que he sido todo el tiempo, que no hay perversidad en mi corazón ni en mi mente. Lávame más y más de mi maldad, dice el Salmo 51, y límpiame de mi pecado. Aleje de su mente, hermano, las perversidades. Las iglesias se destrozan, hermanos. Las familias se destrozan. Los liderazgos se destrozan, hermanos. Cuando comienza a entrar la perversidad
en la iglesia cuando comienza a entrar la doctrina de Balaam, hermano. El propósito de causarle daño, ¿verdad? Y aquí se habla acerca precisamente de las fornicaciones. Pero el centro de todo, hermano, no es la fornicación. El centro de todo es la perversidad. Porque finalmente la fornicación no fue nada más de que el medio del que se valió Balaam para poder causarle un daño doloso, de mala fe, al pueblo de Israel. Sí, hermanos. Y muchas veces alguien puede decir, no, pues a mí no me pueden acusar de fornicación, a mí no me pueden acusar de nada. Pero analice su corazón, hermano. Y si usted comienza a ver que la doctrina de Balaam anda allí, ¿verdad? Que la perversidad comienza a buscar el daño para sus hermanos, hermano, cuídese, porque está caminando en terreno peligroso, hermano. Lo otro son los nicolaitas. Poco se sabe de los nicolaitas también, pero las investigaciones modernas han descubierto que los nicolaitas, hermanos, eran un grupo que ahora se identifica bien con los gnósticos. No sé si alguno de ustedes sepa algo de esto, pero el gnosticismo fue una corriente cristiana. Imagínense ustedes, una corriente cristiana. Y ellos, por ahí los menciona San Juan. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Juan? Primera de Juan, me parece que es 4:2. Pero dice así: ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Sí, eran los gnósticos. Los gnósticos decían, Jesucristo no pudo haber venido en carne. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho de dos naturalezas. Una naturaleza espiritual pura, una naturaleza humana impura, corruptible. Y ellos decían, el ser humano se salva liberándose de la carne. Entonces, ellos decían, para que el hombre pueda salvarse, pues se necesita que esta carne se acabe, que esta carne, o sea, someter a la carne. Pero miren, había dos formas de tratar la carne los gnósticos. Una, tratar el cuerpo duramente hasta doblegarlo, ¿verdad? Hasta dejarlo morir de inanición, ¿verdad? Entonces ustedes los veían y pues andaban ahí ya muy malitos, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Sometiendo a esta carne. Y dice Pablo, dice que eso le llama duro trato del cuerpo, Pablo. Dice, pero no tiene ningún asunto, ninguna efectividad contra los apetitos de la carne. Hermanos, pero el otro extremo de los nicolaitas era al revés. Ellos decían, bueno, pues aquellos que se mueran, ¿verdad?, de hambre. Pero otros decían, como la carne es mala por naturaleza, Dios no nos va a pedir cuentas de lo que hace la carne. Entonces, pues tú puedes vivir como tú quieras. Finalmente Dios no te va a pedir cuentas de lo malo que estás haciendo. Imagínense, hermanos. Negar, hermano, las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, hermanos. O sea, todo el tiempo ha sido así. Sí, pero si ya le están diciendo, pues que no, ¿verdad? Que eso no tiene ninguna responsabilidad, que no va a dar cuentas de eso, ni tiene tampoco ninguna responsabilidad, ¿verdad? Ni ante Dios ni ante nadie. Estos eran los nicolaitas. Por eso Pablo, hermano, es duro con los corintios, porque en Corinto se habían metido, los gnósticos estaban metidos en todas las iglesias, ¿verdad? Y había un muchacho que vivía con su madrastra, ¿se acuerdan ustedes? En incesto vivía con su madrastra, y les dice a la iglesia de Corinto, y vosotros estáis envanecidos. O sea, en lugar de que atiendan el problema, ¿verdad? Ellos piensan que andan nadando en aguas muy profundas. No, es que nosotros tenemos otra revelación, ¿verdad? Nosotros podemos manejar eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos otro tipo de conocimiento. Pero aquí se mencionan ya los nicolaitas, hermano, no como obras, así como se mencionan como obras en la iglesia de Éfeso, pero aquí se mencionan ya como una doctrina.
Y entonces imagínense ustedes, hermanos, pues se hacía un libertinaje en la iglesia, ¿verdad? Y no había arrepentimiento. Pues ¿quién se va a arrepentir de lo que no le genera ninguna culpa? ¿Verdad? Y entonces dice, tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam. Nosotros, hermanos, constantemente estamos avanzando en nuestro desarrollo espiritual. Bueno, pues porque cuando la regamos, ¿verdad? Entonces le decimos, Señor, pues perdóname, y pues otro pasito hacia adelante, ¿verdad? Y luego si el Señor viene y le da galletas de mano, como decía mi padre, ¿verdad? Cuando nos da unas nalgadas, ¿verdad? Si el Señor viene y le da galletas de mano, pues usted le dice, Señor, pues bien me lo merezco, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pues estoy en tus manos. ¿Por qué? Pues porque tiene conciencia precisamente de eso. Pero los nicolaitas, hermanos, terrible situación, ¿verdad? Que pensaban y que le enseñaban a la gente, ¿verdad? Que podía vivir como fuera, ¿verdad? Al fin y al cabo que Dios no iba a juzgar las obras de la carne, porque la carne es mala. Pues finalmente no se puede comportar de otra manera. El puerco no le puede decir no te ensucies, ¿verdad? Porque se va a ensuciar. No lo bañe porque se va a ensuciar de todas maneras. Por eso dice aborrezco. Y acuérdense lo que dice Hebreos, precisamente a ellos les dice, porque si pecáramos voluntariamente, es una actitud, hermano, de pecado en el que ya no hay un sentido de responsabilidad. No queda más sacrificio por el pecado. Se pierde, hermano, el sentido del sacrificio si vive con la doctrina de los nicolaitas. Por eso el Señor les dice, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene la recompensa. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un hombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Había un hermano que era ministro y era político. Y un día invitaron al gobernador, ¿verdad?, a la comunidad. Y dijeron, pues al hermano, a don Juanito, ¿verdad?, que sabe hablar, pues vamos a soltarle el micrófono, ¿verdad? Y se levantó don Juanito, era un viejito con mucha enjundia, ¿verdad? Y ya le dijo al gobernador, ¿verdad? Señor gobernador, pues esta comunidad le da la bienvenida a la dama y el obrero de esta comunidad, ¿verdad? Y vamos a inaugurar el agua potable que acaba de ponerse aquí, y no vamos a descansar hasta alcanzar aquella piedrecita blanca con el nombre escrito que nadie conoce sino solamente aquel que la recibe. Y estaba el gobernador nada más viendo, ¿verdad?, porque lo sacó de onda al señor gobernador, ¿verdad? Y ya dije, no, pues quítenle el micrófono al hermano Juanito porque ya se fue por otro lado, ¿verdad? Fíjense que el Apocalipsis habla en símbolos de muchas cosas, pero había tres usos, hermano, que se le daba a una especie de, pues una especie de guijarro, ¿verdad? Una especie de amuleto, vamos a llamarle así. Dicen que en aquellos lugares la gente, hermano, para poder identificar los días buenos y los días malos, los contaba con piedrecitas negras y blancas. Entonces era una costumbre de la región, ¿verdad?, que cuando había un día bueno, ponle una piedrecita blanca. Y que se viene el día malo, pues ponle una piedrecita negra. Para al fin de año hacer un recuento y saber cuántos días tuvimos buenos y cuántos días tuvimos malos. Así que cuando Juan les escribió, ¿verdad?, y les dice una piedrecita, y guau. Entonces quiere decir que hay piedrecitas blancas para nosotros, ¿verdad? Porque así es el Señor, hermano. El Señor transforma la amargura de la gente en días buenos. En el mundo, hermano, parece que la gente vive feliz, pero no es así.
Porque el ser humano tiene exigencias muy profundas en su ser. El alma no come frijoles, hermanos, ni come pizza, ¿verdad? O sea, son otro tipo de exigencias. Y entonces, el ser humano que va por la vida buscando placeres, finalmente no se satisface. Y el cristiano, hermano, cuando viene a Cristo, el Señor transforma su lamento en baile, ¿verdad? El Señor transforma su lamento en baile y comienzan a crecer las piedrecitas blancas, ¿verdad? Y después de que se la pasaba con puros días infelices, de pronto comienza a crecer el frasquito con las piedrecitas blancas, ¿verdad? A veces, en las circunstancias que vive el cristiano, otra gente estuviera muriéndose. Pero el cristiano no. Porque esta es una cuestión subjetiva, es de su propia persona, ¿verdad? Y él está viviendo, hermanos, días felices, aunque muchas veces no tenga nada. Porque comienza a darse cuenta que aunque no tiene nada, Dios provee. Y hay lugar para la fe. Hay lugar para la fe. Y comienza a ver el milagro. Y comienza a ver el milagro del Señor. Por eso, hermano, en Cristo uno es muy feliz. Ustedes ya lo saben eso. Cuando uno está cerca de Dios es muy feliz. Cuando se aleja del Señor, baja la felicidad. Y si se va, está peor todavía, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, otro de los usos que le daban esas piedrecitas eran los juicios, hermanos. A la persona que tenían en un juicio penal, estaba muy pendiente a ver qué piedrecitas sacaban los jueces. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo, que él dio su voto contra Esteban? ¿Sí se acuerdan? Sí. La palabra que se usa allí es la misma palabra que se usa aquí para decir piedrecita. Esfero, era una piedrecita blanca, ¿verdad? Cefos, perdón, una piedrecita blanca, y es la misma que se usa. Y Pablo sacó, hermano, una piedra negra en el juicio de Esteban, que significaba que era un voto de condena contra Esteban. El Señor nos habla aquí, hermano, de sacar una piedrecita blanca para usted. No hay, hermano, ninguna cosa que le impida estar cerca de Dios. Porque dice el apóstol Juan, hermano, estas cosas que os escribo son para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si ahorita usted fuera al tribunal de Cristo, hermano, y fuera juzgado por sus obras, saldría una piedra negra en contra suya. Pero si llega ahorita, hermano, acogido a la gracia del Señor, ¿verdad? Hay una piedrecita blanca para usted. La justicia, la justificación del Señor. Habla mucho Pablo en Romanos acerca de esto. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. El que trabaja y le pagan, eso no es gracia. El que no trabaja y le pagan, eso es gracia. Así es la salvación, dice Pablo. Usted necesita recibirla solamente, ¿verdad? La piedrecita blanca está allí porque ya alguien, hermano, se ofreció por sus pecados. Si uno lee el libro de Hebreos, usted va a encontrar allí, ¿verdad?, que el Señor es nuestro sacerdote. Y el Señor es nuestra víctima también, porque cuando iba a hacerse el sacrificio por expiación por el pecado, tenía que ofrecerse una víctima por el pecado, y Cristo se ofreció por nosotros. Hay una piedrecita blanca para usted, hermano. A veces hay hermanos que no saben de esto, hermano, y se pierden. El otro día estaba dando una clase sobre esto, ¿verdad? Y estaba un hermano, ¿verdad?, que tenía mucho de convertido y se alejó 20 años de la iglesia y comenzó a llorar y dijo: qué bueno es el Señor, hermano. Esas palabras son palabras que caen a mis oídos como medicina, dice, porque creo en eso, ¿verdad? Y miren, el hombre dice: voy a hacer un voto de aquí en adelante, hermano, los días que el Señor me dé reste de vida, voy a estar con Él, sirviéndole, ¿verdad? El Señor le sacó la piedrecita blanca, ¿verdad? No hay culpas. El otro uso que se le daba, hermano, era un uso que tenía que ver con atenciones
sobre todo para huéspedes distinguidos. Miren ustedes, los huéspedes distinguidos, cuando llegaban a algún lugar, ¿verdad?, importante, ¿verdad?, y sacaban la piedrecita, y en la piedrecita o venía el nombre de él, o venía alguna frase que identificaba lo que era, ¿verdad? Y entonces inmediatamente, ¿verdad?, ya sabían quién lo iba a recibir, ya sabían de quién se trataba. Qué bonito, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que yo viajo mucho en avión, nunca había viajado tanto en avión como ahora, en este tiempo, ¿verdad? Pero al principio me formaba en todas las filas y de todas las filas me sacaban, ¿verdad? Porque pues yo no sabía en cuál fila me tocaba. Entonces pues decía que la fila 1, ¿verdad? Pues ahí estoy en la fila 1. Ya cuando iba llegando, no, pues usted no es de la fila 1, usted es de la 3 o de la 4. Pero, ¿verdad?, luego compré una membresía. Y ahora ya me ponen en la primera fila. Sí, ya por la pura membresía ya conocen dónde va mi nombre. Hermano y hermana, todos nosotros vamos en camino a la eternidad. Y allí, hermano, al final del camino, la piedrecita lo va a identificar a usted. Sí. Si usted lleva esa piedrecita blanca, hermano, ¿verdad?, esa lo va a identificar. Por eso dice un nombre nuevo, porque el nombre significa identidad, ¿verdad? El mundo le da una identidad, ¿verdad? El que no sabe, el que no sirve, el malquerido, la malquerida, la abandonada, el abandonado, ¿verdad? Así es, lo trata el mundo. Pero el Señor le da una piedrecita blanca que es una nueva identidad. Y donde quiera que usted ande, hermano, el Espíritu Santo identifica esa identidad. Y cuando usted llegue, hermano, a muchos tal vez les falte mucho tiempo, a otros a lo mejor menos, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros vamos llegando al final del camino, ¿verdad? Y cuando usted llegue, ¿verdad?, si usted lleva la piedrecita blanca que el Señor ofrece aquí, hay algo que el Señor le va a decir: venid, bendito de mi Padre, a poseer las moradas eternas que están preparadas para ti, hermano, para ti, hermana, desde antes de la fundación del mundo. Esa es la promesa que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo, hermano. Y si usted se siente que llega el demonio a darle batalla, hermano, haga lo que Antipas, póngase los guantes con él, ¿verdad? No le tenga miedo al enemigo, póngase firme. Eso es lo que quiere el Señor, firmeza, y de vosotros huirá, ¿verdad? Pero hay futuro, hermano, para usted. Hay presente y hay futuro, porque el Señor transforma su vida, pero el futuro que usted tiene es maravilloso, hermano. Por eso el cristiano no muere en angustia, al contrario, hermano. El apóstol Pablo, que tenía ya la guillotina al cuello, escribió maravillosas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He visto muchos hombres de Dios, hermanos, terminar así, ¿verdad? El hermano José María Mendoza, un hombre, un pastor campesino, ¿verdad?, que de repente se le acabaron sus pulmones y tuvo una afectación terrible, ¿verdad? Y estaba allí el hombre como un esqueletito, ¿verdad? Estaba mi padre y estábamos yo a un lado de él, amigo de toda la vida, ¿verdad? Y dice: ayúdenme, hermanos, a cantar, porque quiero cantar al Señor, ¿verdad? No me he cansado, Señor, de andar contigo. A cada paso tu amor me inspira más, ¿verdad? Un himno que dice: sentí tu mano, Señor, sentí tu mano, Señor, que me tocó. Y así se fue con el Señor el hermano. Así, ese es el futuro, hermano, para usted. Ese es el futuro para usted, hermana. Ese es el futuro para usted, hermano. Crea estas palabras, porque estas palabras están escritas para usted, para su consolación, para su exhortación, para su salud espiritual, para que levante la cabeza y se dé cuenta que vale la pena ser cristiano, hermano. Que el Señor me lo bendiga.